Se acabó el sueño de Groenlandia de unirse a la CONCACAF. En el último congreso, por unanimidad, todos los miembros rechazaron la solicitud para que esta isla en el círculo ártico tenga por fin la posibilidad de jugar fútbol de manera oficial. Pero varias preguntas se abrieron. La primera y la más importante, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué cambió del año pasado, donde Groenlandia aplicó para unirse y parecía que ya estaba todo dado, hasta ahora con este rechazo que fue rotundo y unánime y que los deja y casi sin chances de poder sumarse a la esfera de FIFA? Y hay una pregunta que se abre detrás de esto. ¿Hubo alguna presión del gobierno de los Estados Unidos? ¿Tuvo algo que ver Donald Trump con esto? Bueno, la verdad que es un tema del que vengo siguiendo mucho y que lo he investigado, con lo cual tengo algunas cuestiones para contarles y los invito rápido a sumarse a este video en Alterfútbol. ¿Cómo están, gente? Yo soy Nahuel Lanzón, les doy la bienvenida a esta primera edición de Alter Express, donde les quiero traer noticias que vayan pasando del fútbol exótico. Así que un buen me gusta al video ayuda muchísimo. Vamos con un piso de por lo menos 100, 200 likes, así nos ayudan a que el algoritmo agarre ritmo y también obviamente a suscribirse. Pero sin más preámbulos, los invito a esta historia que la verdad nos sorprendió. Porque en el Congreso número 28 de la CONCACAF, que se hizo hace apenas unos días en Ciudad de México, se terminó decidiendo por unanimidad que Groenlandia no iba a poder unirse a la CONCACAF. Algo que había avanzado bastante el año pasado, cuando la Federación de Groenlandia anunció e hizo pública su intención de formar parte y envió, digamos, su solicitud formal. Lo cual se pensaba y se sigue pensando que en ese momento, y de hecho lo dicen los mismos miembros de la Federación de Groenlandia, es que ya estaba el trámite hecho, que ya estaba todo más o menos dado y no faltaba nada, era simplemente ponerle la firma, ir a votar y que todos levanten la mano. Pero algo pasó en el medio, algo cambió que de un día para el otro, bueno, la situación llegó a un punto de no retorno. ¿Y qué pasó? ¿O qué es lo que creen muchos que pasó? Bueno, sí, Donald Trump y su nuevo vínculo, o su viejo vínculo, esto es algo que vamos a ver un poquito hoy, con la FIFA y especialmente con Gianni Infantino. ¿Tuvo algo que ver? No vamos a adentrarnos mucho en lo que es la historia del fútbol en Groenlandia. Si les interesa, pueden decirme en los comentarios y les dedico un buen video como debe ser, con toda la historia, que la verdad es maravillosa. Yo de hecho hice un hilo en su momento en mi cuenta de Twitter, que si quieren se los dejo linkeados en la descripción, para que lo vean, que tiene un desarrollo más completo de lo que es Groenlandia y lo que es el fútbol en Groenlandia. Pero para resumir rápidamente, Groenlandia es parte del reino de Dinamarca, pero no es parte del estado de Dinamarca como si fuese una provincia. Tiene 56.000 habitantes y en su 85% más o menos está todo el tiempo cubierta de hielo. Pero en aquellos territorios donde se asentó la población y donde se vive normalmente, el fútbol es una pasión muy fuerte. De hecho, es una nación futbolera, porque claro, hay un vínculo de Groenlandia con el fútbol a través justamente de Dinamarca. Pero para ponernos en contexto político, Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca desde 1979, pero ganó mucha más autonomía a partir del 2008. ¿Esto qué significa? Que técnicamente, en muchas áreas de su gobierno, Groenlandia se maneja como si fuese un país aparte. No tiene tanta dependencia de lo que sería el Estado danés. Aunque obviamente tiene muchos puntos de contacto, sobre todo económico, y también en ciertas cuestiones como la defensa y la seguridad nacional, en fin. Es un territorio con mucha autonomía, pero dentro de lo que es el reino danés, que incluye también a las Islas Feroe. Ahora, nunca habían intentado en su historia futbolera, que tiene muchas décadas, unirse a la UEFA, a la FIFA. ¿Por qué? Y porque la verdad que practicar fútbol en Groenlandia en general era muy complicado. Solamente tiene una ventana muy corta de unos meses y la Liga de Groenlandia dura 2 semanas. Se juega en una sede, en una ciudad que se fija, generalmente es en Nuuk, que es la capital, pero puede ser en otras ciudades. Y todos los equipos que puedan participar en este campeonato regional de todas las ciudades o pueblos de Groenlandia tienen que viajar hasta la ciudad, con lo cual a veces es muy complicado. Tienen que ir en canoas, tienen que cruzar cientos de kilómetros en condiciones que no son muy accesibles.
De hecho, cuando llegan después tienen que buscar casas donde alojarse o se alojan en escuelas. Los que tienen muchos recursos y mucha plata se alojan, digamos, en hoteles o en hostels. Y es como, bueno, che, acá hay plata, ¿no? Y es básicamente una liga que es muy importante a nivel regional, o mejor dicho, dentro de Groenlandia, porque cada equipo suele representar un pueblo, una ciudad, pero tiene esta particularidad, es un fútbol muy pero muy amateur y que hasta hace nada, 20 años, quizás hasta un poquito menos, y la verdad que no estaba dada la práctica para una profesionalización que es lo que va requiriendo FIFA. Aún así en su momento intentaron ingresar a la UEFA usando el precedente de las Islas Feroe, porque las Islas Feroe son parte del Reino de Dinamarca y de hecho hoy tienen menos autonomía que Groenlandia, pero son parte de la UEFA y de la FIFA. ¿Qué pasó? Bueno, es que en realidad hubo un cambio ahí, porque antes las Islas Feroe eran más autónomas que Groenlandia y al estar más cerca de Europa tuvieron la chance de tener un fútbol más desarrollado comparado con Groenlandia, con lo cual cuando las Islas Feroe proponen unirse a la UEFA pueden acceder porque en ese momento el estatuto de la UEFA lo permitía. Es decir, permitía asociaciones de países que no son 100% independientes. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasó Gibraltar. Pasó Gibraltar que con mucha polémica, ya sabemos, sobre todo con España, pero también con algunas otras confederaciones, porque aceptar a Gibraltar implica ciertas concesiones geopolíticas, la UEFA cierra esa ventana. El estatuto de la UEFA ahora, para que se una una nueva federación, pide que las asociaciones miembros sean países completamente independientes, que no sean territorios autónomos o, bueno, algún otro estatus que pueda llegar a haber. Entonces, como Groenlandia solicitó unirse a la UEFA años después, creo que fue para 2009, de este cambio en los estatutos, quedó vedada, no podía unirse. Entonces, ¿qué le quedaba? Mirar hacia el otro territorio en el que podría llegar a ingresar, porque claro, ¿por qué quería ingresar Groenlandia a la UEFA? Por su conexión con Dinamarca, con el Reino de Dinamarca e ingresar a la UEFA. La otra que le queda es la geográfica. Groenlandia es parte de América del Norte. ¿Y cuál quedaba ahí? La opción de CONCACAF. Y ahí empieza esta historia. Hay que decir que en los últimos años Groenlandia viene haciendo un trabajo muy interesante para intentar profesionalizar su fútbol, respondiendo a la primera cuestión más básica, que es ¿cómo hacemos para jugar durante la mayor cantidad de tiempo posible y no solo 2 semanas al año? Están construyendo canchas bajo techo, están en las que están al aire libre poniéndoles césped artificial para que tengan mejor cantidad de un mejor gramaje. De hecho, bueno, una vez en Alterfútbol, en mi canal de Twitch, transmití una final de 1990 de la Liga de Groenlandia, que si puedo acá les voy a poner el golazo, la verdad un golazo, pero miren lo que era la cancha, pura tierra. Ahora esas canchas están teniendo que tener una mejor dinámica, con césped artificial, con canchas bajo techo, incluso con la proyección de un estadio para por lo menos 10.000, 15.000 personas, también techado y climatizado, para que pueda albergar, por ejemplo, partidos de la selección de Groenlandia, que hoy solamente está limitado a jugar contra selecciones que no son del todo reconocidas, aunque hubo hace poco un amistoso con Turkmenistán en Turquía, pero nada, fue un amistoso no reconocido por la FIFA. Ya saben que con la FIFA, si vos jugás contra selecciones que no son reconocidas oficialmente, puedes tener algún tipo de problema. Así que eso limita mucho la capacidad de desarrollo de Groenlandia, con lo cual tiene mucha lógica querer buscar afiliarse a la FIFA, teniendo ahora más plata, más medios, incluso algunos financiados por la propia FIFA. Con lo cual ahí se generó un problema, porque claro, todas las señales en los últimos años eran de que Groenlandia finalmente iba a poder entrar a CONCACAF. De hecho, su presidente había hecho un plan de un trabajo de 3 o 4 años convenciendo a federaciones de la CONCACAF, haciendo un informe muy detallado sobre todas las obras que se están haciendo y las que se van a hacer, cómo se van a financiar, cómo iba a surgir el tema del estadio, el tema de los viajes, que es muy importante. Se estaba armando un proyecto que iba a derivar en que por lo menos iba a poder afiliarse a CONCACAF, donde los estatutos son mucho más laxos que en la UEFA. De hecho, si hacemos un pequeño repaso rápido, en CONCACAF vamos a encontrar selecciones que son parte de países europeos, por ejemplo, Guyana Francesa, que no es un territorio autónomo de Francia, es literalmente una parte de Francia, es una
como decir una provincia, por decirlo de alguna manera. También hay estados asociados como Puerto Rico o, no sé, Bonaire o Saint Martín, que ahora son parte del Reino de los Países Bajos. No necesariamente CONCACAF te limita con la cuestión de ser un país completamente independiente. Quizás no podés después entrar a la FIFA, como le pasa a muchos países de CONCACAF, pero por lo menos estás en una confederación, podés jugar competiciones de clubes, podés jugar torneos juveniles, fútbol femenino, podés incluso, ¿por qué no?, aspirar a jugar una Copa Oro, como va a pasar ahora, que Guadalupe va a jugar una Copa de Oro y no está afiliada a la FIFA. Es mucho mejor ser parte de CONCACAF que no ser parte de CONCACAF y tener que ser parte, por ejemplo, de CONIFA, que es la federación de estados no asociados a la FIFA, que suele tener muchos problemas de organización porque no tienen plata, no tienen rivales para jugar. En fin, hay toda una cuestión ahí que si querés profesionalizar realmente tu fútbol y necesitas por lo menos unirte a una de las confederaciones de la FIFA. Los propios miembros de la Federación de Groenlandia decían, lo hicimos porque teníamos la luz verde por parte de CONCACAF después de todo el trabajo que hicimos junto a Dinamarca. Dinamarca quería ayudar a a Groenlandia, a que se una a CONCACAF porque no podía entrar a la UEFA. Estaba todo dado y pasaron, menos de un año de esa solicitud de ingreso a este momento de rechazo total. ¿Y qué pasó en el medio? El gobierno de Donald Trump y su nuevo vínculo con el fútbol. Claro, porque más allá de lo que quizás para nosotros pueda parecer hasta risueño de algunos de los paisajes de Groenlandia con cancha de fútbol, que la verdad son hermosos y siempre rinden bien en Twitter, o cuestiones que tienen que ver más con la cultura, Groenlandia es también, la verdad, una ubicación estratégica en el círculo polar ártico, tiene muchos recursos naturales que van a ser cada vez mayores por los deshielos en Groenlandia, así que hay una cuestión muy interesante geopolíticamente y Trump ya lo había dado a entender en su primera presidencia. Pero a partir de esta segunda presidencia empezó a decir ya abiertamente que ellos querían anexar a Groenlandia, incluso comprársela al reino, a Dinamarca o al reino de Dinamarca. Y ahí se empantanó todo, porque quizás muchos en la geopolítica o en las áreas políticas veían esto como, bueno, estas son cuestiones de Trump que los dice para que alinear su discurso político, para que se hable de eso y de otras cosas. Pero lo cierto es que todos los actores involucrados en la historia de Groenlandia, si uno sigue las declaraciones y cómo se mueven, actúan como si esto fuese en serio. Con lo cual ahí se abre la pregunta de, bueno, quizás algo hay y Trump realmente quiere a Groenlandia. No lo dice solamente como un globo de ensayo, sino que está dispuesto a hacer un desembolso de dinero que sería, no sé, algo similar a lo que fue en su momento lo que pasó con Alaska, que fue hasta simbólico el monto, pero una compra de tierras, ha habido casos en el pasado, con lo cual podría repetirse ahora. Y hay un detalle más, que es el vínculo de Trump con la FIFA y la interna de CONCACAF. ¿Por qué? Porque CONCACAF no es que tiene un vínculo muy aceitado con Trump, que uno podría decir, Trump dio la orden preocupado por el estatus de Groenlandia y dijo, no, ustedes tienen que rechazar a Groenlandia porque juega en contra. Pero lo que sí creen en Groenlandia, y lo dice entre vuelta los propios miembros, de hecho hay una nota en el New York Times de estos días que tiene una cita textual que dice, la cuestión de Donald Trump y Groenlandia complicó nuestro ingreso y probablemente ese haya sido el detonante. Ahora, ¿cómo se logra esa influencia? Bueno, hay un montón de aristas que voy a intentar resumirles brevemente, pero que hacen por lo menos a una escena muy plausible de que la CONCACAF haya querido congraciarse con Infantino y con Donald Trump, o que por lo menos no hayan querido tener problemas. Vamos a remarcar algunos puntos esenciales. El primero es un detalle hasta te diría anecdótico, histórico. ¿Se acuerdan de Chuck Blazer, que fue el gran informante, lo que fue el FIFA Gate en su momento, que fue el mandamás de CONCACAF por muchos años? En su momento ubicó la sede administrativa de CONCACAF, ¿saben dónde? En la Trump Tower de Manhattan. Había un vínculo ya aceitado en ese momento de CONCACAF, por decirlo así, con Donald Trump empresario. Después llega Donald Trump al poder y ahora con la vuelta de Trump, donde Infantino se pone el gorro rojo de MAGA y está en modo MAGA total. De hecho, hagamos un poco de repaso de lo que fueron
algunas cuestiones de Infantino en estos meses. Retrasó mucho de sus viajes, de hecho llega tarde al Congreso en Paraguay para acompañarlo a Trump por su gira por Medio Oriente. Cuando va a la Casa Blanca, bueno, le da la camiseta, le da una réplica de la Copa del Mundial de Clubes y arma un comité organizador que Trump preside. Y interesante este dato, corre a la presidenta de la Asociación de Estados Unidos, a Cindy Parlow Cohn. ¿Por qué la corre? ¿Por qué la excluye? Porque estaba muy vinculada a Biden. Entonces hubo un gesto ahí de Infantino y de Trump en armar esa comisión organizadora del Mundial, donde le da el mensaje político: esto corre entre nosotros. Trump e Infantino juegan en su propia liga. No dependen de la CONCACAF o de los vaivenes políticos de la FIFA. No, es otra relación directa que tiene Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con Gianni Infantino. Entonces, acá viene la otra cuestión, que es el vínculo que tiene CONCACAF con la FIFA y con Estados Unidos. Con lo cual hay una influencia que hasta saltea la propia cuestión de la confederación. Pero también hay un tema con Estados Unidos y el vínculo de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque la plata de la CONCACAF fuerte también la hace con la Copa Oro. ¿Y dónde se juega hace muchos años la Copa Oro? En Estados Unidos, porque le conviene a todos. De hecho, hubo reportes de que cuando hay Copa Oro, CONCACAF aumenta sus ingresos de manera exponencial en el año en comparación a cuando no la hace. Porque la venta de entradas, sobre todo porque Estados Unidos tiene mucha gente viviendo de todo el resto de los países de CONCACAF, porque tiene la cuestión de la infraestructura, en fin, hay ahí una especie de negocio conjunto donde no es necesario que Trump diga hagan esto, simplemente para no querer tener un conflicto con Trump o con Estados Unidos, la CONCACAF, y ni hablar con la FIFA, la CONCACAF simplemente actúa como cree que es necesario que lo haga. El presidente de la CONCACAF, que es Víctor Montagliane, presidente de hace varios años, de hecho es el resurgir de el poderío del Norteamérica en la CONCACAF, que antes estaba más dominada por los países del Caribe porque tenían los votos de todas las microfederaciones que hay por ahí. Tuvo algunos encontronazos, por lo menos discursivos, con Trump, sobre todo porque él es de Canadá, el presidente de la CONCACAF, y Trump también habló directamente de que convertir a Canadá en un nuevo estado de Estados Unidos. Lo hizo hace poco. Con lo cual hubo ahí algunas tensiones. Pero la propia CONCACAF y el propio Montagliane después salió a ofrecer muestras de una apertura del diálogo, diciendo, bueno, que es importantísima la Copa del Mundo para CONCACAF, que de hecho lo es. Hay que organizar todo de la mejor manera posible, sobre todo con el tema de las visas también, y los cruces que pueda haber de espectadores o turistas entre Canadá, Estados Unidos, México. Hay toda una cuestión donde necesitas un buen vínculo con el gobierno de Estados Unidos para que el Mundial sea un éxito, y donde la FIFA te pide también que lo hagas. Con lo cual, repito, se va armando una pintura donde se pueden ver las influencias indirectas desde la política, desde las finanzas y desde incluso la historia propia de la CONCACAF y cómo se manejan las federaciones. Quizás no fue una orden de Trump, fue una orden de Infantino, que Infantino sí sabe, y que de hecho estaba propiamente, hasta hace unos años, activamente intentando integrar a Groenlandia a la CONCACAF, con lo cual ahí hubo un cambio también, no ya a nivel de la confederación o del continente, hubo un cambio a nivel superior, porque volvamos a un punto básico, no olvidemos que estas cuestiones están charladas. No es que Groenlandia envía su aviso para al sumarse a la CONCACAF y dice, bueno, vamos a probar a ver si sale. No, es otra cosa esto. Hay toda una gestión previa, hay toda una política previa que desemboca en actos formales. Entonces lo raro fue eso. Ahora ustedes me podrán decir, ¿hay motivos por el cual CONCACAF pueda rechazar a Groenlandia? Primero, no lo sabemos porque la comunicación fue muy escueta. Fue simplemente una notificación de rechazamos por unanimidad que Groenlandia se une a la CONCACAF, y de hecho la propia federación de Groenlandia, el propio Kenneth Claes, que es el presidente, dijo, solamente nos llegó eso, veremos en los próximos días cómo seguimos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero viajar a Groenlandia no es fácil. Es cierto,
Tampoco es fácil viajar a muchas de las federaciones del Caribe, y sin embargo son miembros de CONCACAF. Bueno, pero Groenlandia no tiene una liga profesional. Repito, hay muchas ligas dentro de las federaciones del Caribe que no tienen ligas profesionales ni nada cercano a eso. Así que ese argumento tampoco hablaría del nivel. Porque de hecho, fíjense este dato. Groenlandia tiene más de 5.000 futbolistas registrados. Obviamente entre masculinos, femeninos, juveniles. Pero tiene más de 5.000. Es un porcentaje altísimo de la sociedad. Y tiene más futbolistas registrados, por ejemplo, que gente que vive en la isla de Montserrat, que es miembro de CONCACAF. Entonces, el argumento que te queda es simplemente una cuestión de las canchas, lo cual también se podría solucionar, porque de hecho no está tan lejos de todo, porque Groenlandia limita con Canadá, que es un país de la CONCACAF. Podría jugar y ser de local en terreno neutral, como muchos otros países, en otras confederaciones que no juegan de local en su propio estadio o en su propio país. De hecho, en África pasa un montón. Así que ese podría ser un argumento atendible por parte de Groenlandia, que es, mientras nosotros mejoramos el tema viajes y el tema de los estadios, jugamos de local de modo temporal en, no sé, tal ciudad o en tal estadio. Y listo, se acabó el problema. ¿Qué queda? Y la única razón real que queda, más allá de alguna excusa que se pueda poner, como las canchas o la falta de una liga, el tema de los viajes o el tema del clima, es una, que es la geopolítica. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones que yo estoy diciendo, en la previa, cuando Groenlandia intenta unirse a la CONCACAF, se supone que ya estaban saldadas y que lo que faltaba era la formalidad, porque si no, Groenlandia nunca hubiese enviado la solicitud para unirse. ¿Qué pasó en el medio de un año hacia acá? Pasó que Donald Trump dijo Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos. Y me parece que por ahí va la mano. Veremos cómo sigue esta historia. Muy interesante si te gusta la geopolítica del fútbol, cosa que como saben a mí me encanta. Y que siempre que pueda voy a estar trayéndoles videos de ese tipo acá a ustedes. Vuelvo a pedirles por favor el me gusta. Suscríbanse al canal y si quieren pueden dejar su comentario también. Así que podrían incluso ayudarme a seguir pensando este tema que, repito, yo sé que parece muy menor, pero a mí me gusta y yo les voy a seguir trayendo información de lo que pasa en el fútbol de Groenlandia, porque si no lo hacemos acá en Alter Fútbol, ¿en dónde lo vamos a hacer? Mañana o el lunes probablemente esté saliendo un nuevo video de Uzbekistán. La idea siempre de este canal a partir de ahora es un video mínimamente por semana. Y también si puedo algún video con esto, ¿no? Con noticias que van pasando en el mundo del fútbol exótico, el fútbol no tradicional, acá en Alter Fútbol. Nos estamos viendo en la próxima entrega.